Hola Fanny, para comenzar con esta entrevista queremos agradecer el tiempo que se ha tomado para darnos esta entrevista. Esta entrevista es sobre un diálogo enfocado sobre la danza, de modo que podamos tener un contexto histórico más personal sobre sus vivencias y experiencias en las artes escénicas y como pedagoga. En la práctica del cuerpo y movimiento, nosotros somos Natalia Castillo y Scarlett Tello, y la intención de esta entrevista es resignificar por medio de las memorias que nos anteceden el contexto de la danza desde un punto de vista contemporáneo. Entonces, empezando con la entrevista, quisiéramos saber cómo y cuándo descubrió su pasión por la danza. Mira, yo tuve la suerte de haber descubierto bastante pequeña, gracias a las inquietudes de mis padres. Específicamente, bueno, la danza estuvo cercana a mí. No tengo familiares más que mi abuelo, que era músico, pero en la danza no tanto, y en ese afán, justo por el arte, mi papá me puso en el conservatorio desde pequeñita. Entré a casi los 8 años en un conservatorio de mi ciudad natal, en Ambato, y empecé justamente con música y danza también. Mi papá soñaba que sea músico, pero yo quise también tomar las clases de danza, pero finalmente me decidí, y fue un descubrimiento para mí ese gusto por bailar, pero en realidad yo creo que fue también porque mi papá siempre, desde muy pequeña, no solamente ya cuando estuve estudiando danza, me cultivó mucho ese gusto por el movimiento. Caminábamos mucho, ese contacto con la naturaleza, creo que me ayudó también a despertar mucha sensibilidad, gracias a él y gracias también a mi madre. Y así empecé desde chica. Estuve varios años en el Conservatorio de Ambato hasta que ya a los 16 estaba totalmente decidida que esa era mi carrera y pude irme a Quito al Instituto Nacional de Danza. Allí estuve 3 años y ya, por suerte hay buenas coincidencias, ya a los 19 entré a la Compañía Nacional de Danza y digamos empezó mi vida profesional. Jovencita. Sí. La verdad que me parece súper interesante eso, porque nosotros más la veíamos como una profesora de anatomía, por lo que no nos había dado nada de danza hasta ahora. Y nos pareció súper chévere cuando Gloria nos dijo a nosotras que podíamos agarrar también artistas aquí ecuatorianos. Y nosotros le escogimos a UC. Y porque, nosotros sabemos que usted es bailarina, pero no sabíamos su historia. Eso nos dio curiosidad. Y bueno, otra de las preguntas es, ¿qué desafío enfrentó en sus inicios como bailarina aquí en Ecuador? Muchos. Cuando eres más chica está el gusto por la clase, la clase de danza, porque tenía un profesor que creo que en ese momento, sin darme cuenta exactamente de lo que hacía, era bastante lúdica su perspectiva, incluso mucha improvisación. Yo era muy chica, como digo, no entendía muy bien, pero creo que ahí también desarrolló no solamente este gusto, porque a veces los bailarines nos enfocamos en lo técnico. Entonces, había un gusto ahí también como por la exploración de este profesor, Antonio Vela, que creo que, bueno, tengo mucha gratitud hacia él. Eso como darte un punto de partida, pero de ahí fui descubriendo conforme iba creciendo la dificultad, porque ya también me empezaba a dar cuenta que yo quería más y no sabía dónde, o sea, no entendía muy bien. Yo veía muchos videos y este profe nos ponía muchos videos de ballet, porque ese conservatorio más estaba enfocado al ballet en todo caso. Y yo veía esas producciones y decía, eso, ¿dónde puedo ver en vivo? ¿Dónde hay? No entendía. Y chica también, me acuerdo haber ido a ver una función en Ambato del ballet ecuatoriano de cámara, y yo dije, eso es por ahí hay algo, ahí quiero ir, y por eso me quise ir a Quito muy pronto. Y ya en Quito ahí crecí de golpe, creo, porque el hecho de salir de mi casa y todo, y ahí fue donde vi la carencia. Imagínate los 90, que fue años difíciles históricamente en el Ecuador.
el instituto de danza, yo lo tomé como en una última parte del instituto, cuando había, digamos, quizás, tengo mucho cariño al instituto, pero lamentablemente siento que como escuela se ha ido debilitando mucho. Yo cuando ingresé, como que agarré la última partecita donde estaba cierta fortaleza y empecé a ver esas dificultades todavía más recrudecidas, ¿no? Allí, por estar en el instituto, pude tomar clases con gente que me aportó muchísimo, tanto con lo contemporáneo, por ejemplo, con cosas más modernas. Tuve la suerte de conocer al Paquito Salvador ahí, pero fue ahí, como te digo, ya ver, y cuando fui a la Compañía Nacional de Danza, veía que las cosas sucedían muy poco, ¿no? Una poca posibilidad de trabajar con más coreógrafos. Yo misma viéndome en dificultades de que mi aprendizaje no era muy generoso. Luego entré al Ballet Ecuatoriano de Cámara a los 21 años y allí fue ya el balde de agua fría, cuando en el Ballet Ecuatoriano históricamente siempre ha habido mucho extranjero. Entonces en esa época, cuando yo estudié ahí, cuando ya bailé ahí, había muchos chilenos, y allá hay una muy buena escuela de danza, no solo de ballet, sino también lo moderno y contemporáneo. Y yo tenía muchos compañeros y empecé a ver justamente y aprender a través de ellos, y yo veía que no era igual, o sea, incluso no, laboralmente era brutal la diferencia, o sea, porque los ecuatorianos estábamos en muy pocas condiciones de estar al nivel, por ejemplo, de bailarines extranjeros. Y ahí entró mi desidia y mi indignación y me quise ir. Y creo que eso enfrento como dificultad, eso desde el punto de vista como bailarina. Pero también creo que poco a poco también fui viendo las pocas condiciones que tenemos, no solo en lo formativo, sino también como ya en desarrollo creativo, artístico. Siempre sentí que las limitantes que, aunque tuve suerte mucho, ¿no? De gente que me ayudó, pero yo a nivel creativo, pero siento que esa parte siempre quedaba en deuda. Me sentí, a pesar de que yo creí en mí, pero veía las limitaciones no solo técnicas, sino que no tenía recursos creativos, a pesar de que trataba de curiosear, de tomar clases, de ver. Y creo que esa parte fue muy fuerte para mí, darme cuenta de las pocas posibilidades que había. Ahora, me fui por mucho tiempo de Ecuador, por supuesto, y ahora yo me fui en toda esta parte que de pronto revivió un montón de, digamos, de presupuestos para cultura, para arte. Obviamente falta mucho, ¿no? Sin embargo, yo los años que no estuve acá en Ecuador, exponencialmente cambió el panorama cultural y artístico. Cuando regreso en el 2014 era otro país y claro, o sea, era absolutamente diferente. Entonces, ahora sigue siendo duro, sigue siendo difícil, porque siento que estamos en un contexto donde aún se desconoce muchísimo de nuestros trabajos. Entonces, todavía me sorprende que a veces mucha gente cree o dice que cómo es posible que nos paguen por lo que hacemos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? De que aún es difícil en nuestro medio ese reconocimiento, pero no es un reconocimiento porque yo no anhelado fama, sino que he anhelado como la posibilidad de tener espacios para seguir aprendiendo, para crear, para fortalecer todas nuestras inquietudes en nuestros procesos. Entonces, eso lo veo difícil y por supuesto ahora podríamos hablar muchísimo más sobre el contexto violento que estamos viviendo y peor aún, lo que está sucediendo a nivel de este gobierno, ¿no? El cierre básicamente de ministerios que no sabemos, no hay transparencia en esos procesos. Entonces, lo que está ocurriendo a nivel sociopolítico, que ahora lo puedo denunciar quizás así, ¿no? Pero creo que desde los 90 o en los 90, 80, 90 podíamos ver esa rudeza y precariedad a todo nivel laboral, nivel, digamos, político, social, que por un
un lado pareció cambiar un poco en buena hora, pero que ahora estoy viendo quizás un retroceso. Y eso me asusta con todo, para todos. Claro, como bailarines a nosotros nos afecta mucho el hecho de que aún no haya no haya ese entendimiento sobre lo que nosotros hacemos y que todavía en estos tiempos, en este siglo, sigan pensando que esto no es arte o que no tenemos derecho a obtener un sueldo como si fuese un trabajo, simplemente porque no comprenden lo que hacemos, porque muchas personas no ven un beneficio en lo que nosotros hacemos, como un médico que uno se beneficia por ser atendido por un médico. Entonces nuestro trabajo y nuestro arte no es comprendido todavía. Otra de las preguntas sería, ¿quiénes han sido sus referentes más importantes en el ámbito de la danza? En el ámbito de la danza, creo que, intentando poder ver de tantas referencias que de pronto inspiran, motivan. Mira, estaba justo hace poco recordando por algo mi pasar en la compañía y me voy a situar en mi contexto nacional primero. Cuando yo era muy chica, muy joven, antes de irme a buscar ahí como lugares para aprender, creo que para mí fue fundamental la presencia de una artista que había retornado recién de México, Laura Alvear, ecuatoriana. Ella tiene una tremenda trayectoria como bailarina en México, de hecho ella es muy famosa. Y para mí fue fundamental su presencia la primera vez que yo entré a la Compañía Nacional. No solo técnicamente, sino humanamente, creativamente. Creo que incluso recuerdo cuando ella, como yo era muy joven cuando entré y como siempre todo lo que ella me recomendaba y aportaba, una persona generosa, no solo una buena artista. Entonces, para mí ella fue un referente importante y que cada vez he sido más consciente de eso, sí, darme cuenta. Y por supuesto, sin duda, ¿no? Yo creo que hay personas que han terminado siendo referentes importantes en la danza, en la historia de nuestro país, ¿no? Recién perdimos a Clever Viera, creo que él deja un legado importante y esa sensibilidad en el trabajo. De hecho, como para mis últimos años he estado más vinculada a lo somático o mi danza, digamos, ha estado enfocándose a partir de lo somático. Creo que ahora veo mucho más justamente esas nociones, esas sensibilidades en el trabajo de Clever, que me parecen importantes. Y claro, eso como pensando en el contexto ecuatoriano. También en algún momento, cuando yo era muy joven, también, ahora pensándolo, yo de muy chica vi, en los 90, de hecho, trabajos de Sarao en el Alas de la Danza, un festival que existía hace 30 años. Entonces, recuerdo haber visto las primeras veces al Jorge Parra. Para mí fue, wow, ¿quién es ese bailarín? Quedé enamorada, así, ¿quién es él? Fue todo un descubrimiento. Yo era chica, mucho antes de entrar a la compañía, de hecho. El Jorge Parra, ver esa potencia en escena fue impresionante para mí. Sí, fue como, creo que algo inspirador verlo. Y de allí, claro, es que en mi historia he tenido muchos referentes también. Mucho tiempo yo estuve cerca del ballet también. Entonces, claro, ahí habían personas que sí también me deslumbraban, no solo por lo técnico, siempre lo que me deslumbraba era la sensibilidad de la danza. Por ejemplo, pensando en el ballet específicamente, alguien que pude ver de cerca su trabajo es Julie Kelly, que es
bueno, lo es, ¿no? Pero digo que ya es de las generaciones atrás. Me acuerdo haberla visto bailar, los roles más famosos que hace ella, que es Giselle. Y ella tiene una particularidad que hace la Giselle como del 1800, así, con todas esas poses así como antiguas. Y me acuerdo que todo el mundo quedaba tan fascinado con su danza porque no era la magnífica, o sea, técnicamente es impecable, ¿no? Es maravillosa, pero no era sus giros, sus piernas, no era eso, era ella parada y en su pose de Giselle era impresionante, o sea, la sensibilidad de su trabajo, digamos, su naturalidad en el trabajo me pareció fascinante. Entonces es de las cosas más bellas que he visto, sí, de imágenes más bellas de verla en Giselle. Y eso te digo porque tuve mi pasado muy grande con el ballet, siempre me ha gustado, entonces también estuve bailando ballet, entonces por eso quizás me es importante mencionarla, ¿no? Y de allí, ¿qué más referentes puedo decirte? Se me vienen muchos. A ver, en lo contemporáneo, por ejemplo, creo que pensando también en mi pasado, porque pasé muchos años en Chile, que es donde básicamente hice gran parte de mi formación y también de mi carrera. Hay una compañía allá que eran sus integrantes sin duda, pero también creo que fue una de las primeras compañías porque tienen trabajos desde antes del 2000. Fue una de las compañías que trabajó hacia lo moderno contemporáneo o lo posmoderno en realidad, y creo que fue importante como sus trayectos. Es la compañía Movimiento, que creo que ahí sí pueden, ahí lo googlean. Magdalena Bahamontes, que es una bailarina también maravillosa, sí, también de un minimalismo, de una sensibilidad. Creo que por allí podría decir. Bueno, una pregunta también que tengo de actualmente. Para usted, más que todo actualmente, ¿cuál es su enfoque para enseñar el baile a estudiantes de aquí de la universidad de diferentes niveles y edades? ¿Cómo se maneja usted con eso? Bueno, mi enfoque ahorita ha sido estos últimos años desde lo somático. Creo que para poder bailar, para poder entender el estudio técnico, requerimos de desarrollo sensorial y de reconocimiento en el campo sensoperceptivo. Entonces, creo que puede ser que sea una persona más o menos experimentada, porque siempre vas a encontrar, quiero decir, una diversidad de experiencias, sobre todo en estos ámbitos educativos, donde es una formación de corte más, o sea, de superior, digamos, no es una etapa conservatorio, es diferente, ¿no? Porque cuando estás en etapas conservatorio se requiere, digamos, primero, como hay un trabajo que va mucho con edades, incluso a veces condiciones físicas que están quizás dadas como para un estudio técnico puntual, ¿no? Es muy común ver eso en las escuelas de danza, pero ya cuando te enfrentas a un espacio como este, donde es un estudio universitario y se plantea de una forma más amplia, entonces lo interesante es justamente esas diversidades. Entonces encuentras cuerpos que están quizás más habilitados para un tipo de movimiento, otros para otro, y sin duda es importante el estudio técnico, pero no es el fin en sí mismo. Por tanto, creo que lo importante, que en todo caso serviría para todo bailarín, es ese desarrollo más de la sensibilidad profunda, como ese descubrimiento, ese lograr que cada estudiante pueda comprender ese potencial
y ese reconocimiento, porque mientras puedas tener esa posibilidad de autoconocimiento, creo que el aprendizaje en general de la danza se vuelve mucho más viable. Así que me apelo hacia ese trabajo desde esa experiencia somática. Me parece importante desde lo planteado ahora. Súper interesante. Bueno, para finalizar esta grata entrevista, queremos preguntarle cómo imagina el futuro de la danza en el Ecuador. Es difícil hablar del futuro, pero no porque no esté, o sea, sé que hace un ratito dije del contexto sociopolítico y que eso oscurece un poco, pero no va por ahí. El futuro no es algo para mí que pueda hablarlo, porque quizás pueda hablar desde mis anhelos más que desde el futuro. Para mí este proyecto, por ejemplo, situándome nuevamente lo más cercano, para mí este proyecto es un proyecto soñado, un proyecto que yo habría soñado tener de joven, de muy chica, y por todo lo que sucede, además, un equipo de personas que están con los mismos intereses también y anhelos, con ganas, ¿no?, de que esto se fortalezca. Lo que yo también anhelo es que primero este proyecto se siga enriqueciendo de distintas voces, ¿no?, de distintas voces, de distintos cuerpos, de que las pedagogías cada vez vayan reconociendo más este contexto y vayan aportando, porque se vienen tiempos difíciles o mucho más difíciles. Entonces creo que mientras fortalezcamos lo colectivo, lo comunitario, anhelo que estos sean formas de soporte, porque frente a la violencia, frente a lugares como estos donde estamos siempre en el límite, ya armarnos como se pretende o se busca seguridad quizás a través de armamento, a través de políticas que son más, creo que que restringen, como derechos fundamentales. Creo que no va por ahí, sino que siento que el tejido social se puede restituir a partir de los afectos, y pensando los afectos como desde una postura política, donde pensemos en la otra persona, donde estemos en continuidad con las otras personas, donde podamos ser más generosas y ya no esperar a que un Estado nos solucione las cosas, porque ya vemos cómo además todo resulta, sino que pensando más bien desde una perspectiva micropolítica, cómo hacemos desde nuestros más pequeños núcleos, entornos más resistentes, pero resistentes y amorosos, cómo nos relacionamos con el resto, cómo podemos hacernos bien entre nosotros. Y este contexto universitario lo da, ¿no? Creo que los espacios universitarios precisamente dan para eso. Entonces, mi anhelo es que podamos pensar las danzas desde ahí, ¿sí? Desde las micropolíticas, y quizás pasen unos años, pero hay que empezar por algo para poder ver justamente un futuro, quizás, si podemos imaginarnos un futuro donde nuestra comunidad artística esté más fortalecida, y eso dé un impacto a la sociedad. Lo que a mí me parece muy, muy claro es el ejemplo de Colombia, que Colombia no se ha ido restituyendo, o mismo Medellín, que fue el centro de las escenas más brutales. Medellín no se restituyó con armamento, se restituyó con proyectos sociales, culturales y artísticos. Así se restituyó, y les tomó como más de 20 años, pero han logrado superar muchísimo de lo que fue en los 80s y parte de los 90s.
Entonces va por ahí, y el rol del arte y la educación en arte es fundamental para esto, aunque todavía no nos crean, pero somos nosotros quienes debemos creer en nosotras y lograr a futuro ese impacto con nuestros proyectos artísticos, con nuestros proyectos en educación en arte, que se van esparciendo y que van logrando decir, hay otras formas de vivir. Eso es lo que anhelo. Eso en realidad es lo que espero ver en el futuro. Gracias, Vane. La verdad es que todos esperamos ver eso en un futuro. Agradecemos mucho el tiempo que se tomó A ustedes. por darnos esta entrevista y también la verdad es que conocer un poco más de ustedes nos hace entenderlos un poco más y entender el esfuerzo que ustedes hacen para enseñarnos a nosotros. Gracias. Qué linda, muchas gracias. Qué bueno, qué bonito que estén haciendo eso. Sí, en realidad es súper chévere porque así podemos conocerlos un poco más Sí, bonito. a cada maestro, incluso el por qué llegaron al punto de ser pedagogos. Nos llamó mucho la atención realmente. Cómo se comienza la historia desde pequeña, ¿no? O sea, eso siento que para mí también es una motivación porque muchos sí comienzan desde pequeños y hay otros que comienzan ya de grandes, pero también tienen su transcurso, tienen su historia, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Entonces muchos de nosotros ahora de los profesores no conocemos ciertas cosas de dónde, cómo provienen desde chiquitos, cómo estudiaron, cómo llegaron a ser hasta ahora como para ser profesores, dónde se especializaron fuera, acá en Ecuador. No todos siempre están especializándose aquí en Ecuador, sino fuera del Ecuador y vienen a dar clases acá. Entonces, eso para mí también es llamativo en una parte, porque digo, entonces, digamos, yo también me puedo ir al extranjero, me puedo especializar más y venir a enseñar o algo, creo yo, como que eso para mí es una motivación bastante, como que sí tengo una esperanza, como de poder seguir, ¿cómo se diría?, adelante con eso de la carrera de la danza. Entonces digo, pues eso para mí es una motivación, todavía conocer más cosas, digamos, como de usted de pequeña, desde muy chica empezó a hacer todas esas cosas. Yo digo, pues entonces yo también puedo. Entonces eso me llama mucho la atención y conocer su historia también fue como común. Dije, no sabía mucho de usted así como que de danza. Digo, güey, que me va a ser súper interesante, ¿no? Y todas estas preguntas como que me llenaron ya todas esas dudas. Y fue súper chévere escucharle de usted mismo. Gracias. Gracias, Vane. Gracias, Vane.